Bueno, pues estamos en la mitad de la escuela de familias, ya estamos en el ecuador de todos los temas que vamos a ir viendo y bueno, por ahora sí que hemos ido tocando cómo identificar una conducta problemática en nuestros hijos y por qué se pueden estar comportando así. También hemos estado viendo todas las etapas vitales y un poquito para intentar comprender qué características tiene cada etapa y que nos ayude también a comprender a nuestros hijos e hijas. En el último vídeo estuvimos viendo los estilos educativos y bueno, pues con ese tema es un poco para que vosotros investiguéis, observéis y intentéis mejorar si algún estilo educativo que estáis utilizando no es el más adecuado. Con todo esto queremos que sigáis pensando sobre vosotros, pensando cuáles pueden ser las mejores oportunidades para encontrar una buena solución en el problema que tengáis con vuestros hijos y sobre todo para que encontréis la mejor forma de educarles y tengáis las mejores consecuencias, ¿no? Las consecuencias más positivas posibles. En este tema, en este cuarto vídeo, lo que vamos a estar, sobre lo que vamos a hablar y vamos a ir viendo es sobre la comunicación, que es un tema bastante importante y bueno, también es como la base de todos los temas que hemos estado tocando anteriormente y los que nos quedan por ver. Como hemos dicho, la comunicación es la base para tener unas relaciones sociales sanas y adecuadas. Siempre hemos repetido, desde el primer capítulo hasta este, que el ser humano es un ser social y que la primera comunidad social a la que pertenece es la familia. Por ello, la familia es la base, es la parte más importante donde se le educa al niño o a la niña en estas características, ¿no? de mejorar y de cómo relacionarse y cómo mejorar la comunicación. Pues bien, la comunicación no es fácil, de hecho, está en el principal de los problemas en cada situación conflictiva que tenemos, es porque no hay una buena comunicación. La comunicación es la base para establecer contacto con el resto de las personas. Nos permite dar y recibir información, expresar y comprender opiniones también de los demás. También nos permite expresar nuestros sentimientos y nos ayuda a vincularnos afectivamente con las demás personas. La comunicación, su base es los sentimientos y la información que transmitimos y aparte también está condicionada por las creencias y los pensamientos que nosotros tenemos. Dependiendo de dónde o con quién nos encontremos, la comunicación va a tener un objetivo u otro y también va a tener una regla u otra. Y lo más importante para esto es aprender a diferenciar entre el lenguaje verbal, que es lo que decimos, y el lenguaje no verbal, que es lo que transmitimos a través de nuestros gestos, nuestra postura corporal, el tono o el volumen de voz. Todo esto hace que la comunicación se complique bastante, pero si no estamos pendientes de estas características tan pequeñitas, nos puede complicar esa comunicación y hacer que no sea tan efectiva. Por ejemplo, ¿no ha pasado alguna vez que estéis en una discusión con vuestros hijos y de pronto suene el teléfono y cambiéis el tono de voz y vuestras emociones cambien de un segundo a otro? También nos ha podido pasar que en alguna situación, sin decir ninguna palabra, pues simplemente con un gesto le estamos diciendo a una persona, será nuestro hijo, nuestra hija o a nuestra pareja, cómo debe de actuar. O también hemos aprendido quizás a interpretar en otras personas cuándo pueden estar mintiéndonos, simplemente por algún gesto o alguna postura que ellos están haciendo. Y es que, aparte de estas dos características de lenguaje verbal y no verbal, tenemos que aprender también otras características súper importantes y es que hay tres tipos de formas de relacionarse. Bien, tenemos el primer tipo, sería por ejemplo el agresivo. Las personas agresivas son las que respetan los derechos suyos propios de dar su opinión, de expresar sus sentimientos y decir lo que quieren, pero sin respetar los derechos de los demás. Por otro lado, tenemos a las personas pasivas. Las personas pasivas tienen una característica principal y es que es todo lo contrario que la agresiva. Y es que siempre respetan los derechos de los demás, pero se olvidan de respetar sus propios derechos. Pues bien, como los extremos nunca son buenos, y mucho menos en temas de psicología, y mucho menos para establecer una comunicación de calidad, vamos a intentar enseñaros lo que es una comunicación asertiva. La asertividad es la capacidad que tenemos las personas de establecer buenos contactos con los demás, siendo respetados nosotros mismos y siendo respetados los demás. La asertividad nos da la capacidad
del buen manejo de las relaciones sociales, ser mucho más positivos, estar mucho más satisfechos de cómo solucionamos nuestros problemas, mejora la autoestima y además nos facilita todo tipo de relaciones sociales porque la comunicación se hace muchísimo más efectiva. Si queremos que nuestros hijos e hijas aprendan a ser asertivos, tendremos que empezar a enseñárselos desde corta edad y sobre todo empezar a ser nosotros los propios modelos para que ellos se fijen en cómo es una persona asertiva. ¿Le señalaría a tu amigo o a tu amiga cualquier error con el mismo tono, volumen o las mismas palabras que se lo señala a tu hijo o hija? Si no es así, pues deberíamos de aprender un poquito más sobre comunicación efectiva y comunicación asertiva en nuestra familia. Para ello os vamos a hablar de los obstaculizadores y los facilitadores de la comunicación para que podáis aprender ciertos truquillos para manejaros mejor con vuestros hijos e hijas y os comprendáis mejor. El primer obstaculizador de la comunicación sería expresar generalizaciones, es decir, utilizar mensajes de siempre, nunca, todo, nada, todo el mundo, nadie. Estos mensajes dan a entender un mensaje muy equivocado a la persona a la que se lo estamos enviando. Si le decimos siempre estás pegando a tu hermano o nunca obedeces, le estamos diciendo que nunca jamás está obedeciendo y que siempre se está comportando así con su hermano. Entonces la otra persona casi que normalmente va a responder estando a la defensiva. Otro fallo que solemos cometer es juzgar los mensajes que estamos recibiendo. Por ejemplo, corregir lo que nos dicen o darle enseguida otra opinión o desde nuestro punto de vista o responder a la defensiva. Esto hace que la comunicación tampoco sea efectiva. Una parte súper importante es el saber escuchar. Y es que muchas veces nuestra escucha no es activa y no es reflexiva. De eso ahora hablaremos a continuación. Discutir mientras estamos hablando, eso hace que exagere todos nuestros sentimientos y exagere todo lo que decimos. Y también es una limitación a la hora de la comunicación. El poner etiquetas es otro de los errores súper importantes que cometemos. El poner etiquetas significa utilizar adjetivos para dirigirse al niño o la niña. Por ejemplo, eres malo. En este caso, las etiquetas tienen una característica principal y es que hacen referencia a su personalidad. Y nosotros no queremos hacer referencia a su personalidad porque esto hace que su autoestima vaya bajando. Entonces, lo que optamos es por hacer referencia al comportamiento concreto. Si no, no eres malo, decir si no. No me gusta cómo te estás comportando o quiero que recojas estos juguetes. Otro de los fallos que cometemos es abusar de los deberías o tienes que. ¿Por qué es un fallo? Porque el debería o tengo que o tienes que significa obligación. Y continuamente nuestro niño está recibiendo obligaciones por todos lados, en el colegio, con los amigos, con nosotros. Si nosotros aprendemos otra forma de expresarnos, le vamos a facilitar bastante el que nos comprenda el mensaje que queremos decirle. Por ejemplo, en vez de tienes que recoger tu habitación, me gustaría que recogieras tu habitación. Otro fallo súper importante y que cometemos ya no solo a nivel familiar, sino a nivel social en general, es que cortamos conversaciones. Tenemos un poco esa manía de cuando alguien habla, podemos cortarle porque tenemos otra cosa mejor que decirle o no nos interesa mucho escuchar lo que nos está diciendo. Y eso a los niños les frustra muchísimo. También podemos caer en la trampa de comparar con otra persona. Tanto para bien como para mal, siempre podemos hacer daño al niño o a la niña y está en juego sus emociones. Por otro lado, tenemos que hablar de los facilitadores de la comunicación. Y son las cosas positivas que tenemos que tener en cuenta para que nuestra comunicación sea más efectiva. Por ejemplo, dar información positiva. También el aprender a recompensar a la persona. También entrenarnos para mejorar nuestras habilidades de comunicación y, sobre todo, importante, empatizar, saber ponerse en el lugar de la otra persona para comprender sus emociones. Muy importante también para que una comunicación sea asertiva es expresar nuestros sentimientos y ayudar a crear un clima emocional que ayude a expresar estos sentimientos.
pedir opiniones y aprender a escuchar reflexivamente. Pues bien, siempre nos estamos comunicando y en la familia aún más. Y desde la familia queremos siempre estar basados en el respeto mutuo. ¿Y qué significa esto? Pues que tanto padres como hijos pueden tener esa facilidad y esa tranquilidad de poder expresar sus sentimientos y sus opiniones sin ser rechazados, ¿no?, dentro de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos aceptar lo que dice el otro, mostrándole que estamos de acuerdo con los sentimientos, aunque no compartamos su opinión. Y es que para volverse un oyente eficaz se requiere concentración. Esto implica establecer contacto visual y una postura corporal que diga te estoy escuchando. Y escuchar eficazmente a veces pues nos exige callar y otras contestar. Sabemos que una persona que está contrariada tiende a perder la perspectiva de las cosas. En verdad, cuando nosotros tenemos unos sentimientos negativos, no lo vemos todo desde el mismo punto de vista. Y escuchando reflexivamente podemos ayudar al niño o a la niña a reflexionar sobre el tema que le preocupa. Es decir, podemos reflejar y clarificar los sentimientos del niño para así ayudarlo a resolver su problema. Por ejemplo, si el niño nos dice, esa maestra es injusta, nunca tengo bien los deberes, nosotros le podemos decir, ¿te sientes enfadado? ¿Y te has rendido? Por lo tanto, escuchar reflexivamente implica comprender lo que el niño siente, lo que quiere dar a entender y después expresar ese significado de tal manera que el niño o la niña se sienta comprendido y aceptado. La escucha activa o reflexiva es como una especie de espejo para que el niño o la niña se vea con más claridad. Le da la oportunidad a ver la situación de una manera más serena. Pero bien, cuando tenemos que dar una respuesta, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que comprender que hay dos tipos de respuestas, las respuestas cerradas y las abiertas. Las respuestas cerradas son las que no ayudan a seguir la conversación, es decir, cuando cortamos al que habla, a la persona que habla, con otra historia. Por ejemplo, imaginaros que vuestro hijo o hija os dice, pues que hoy me han reñido en clase porque me han pillado charlando con mi compañero y encima mi compañero se ha lavado las manos y me han echado las culpas a mí. Y nosotros le decimos, esas cosas no pasa nada, si mañana eso se os ha olvidado a todos. Ahí lo que le estamos queriendo decir al niño que ni hemos comprendido su mensaje, ni la hemos estado escuchando y que tampoco aparte pues le damos una solución fácil para ese problema que ha tenido. Sin embargo, si nosotros diéramos una respuesta abierta, este tipo de respuestas tienen la característica de que nosotros le facilitamos la comunicación y además le damos a entender que sí, que hemos comprendido su mensaje y que entendemos perfectamente cómo se está sintiendo. En este caso, en este mismo ejemplo, podríamos contestarle con ¿y cómo te has sentido tú? ¿Crees que se ha comportado ese compañero de forma agresiva? ¿Y cómo crees que podemos mejorar esto para que te entienda mejor y empatice contigo? Con este tipo de comunicación, con este tipo de respuestas abiertas, lo que le estamos diciendo al niño es que tenemos la oportunidad de aprender a identificar cómo se siente la otra persona y aparte da opción a una comunicación muchísimo más asertiva y efectiva. Y es que, aparte también de aprender a dar una respuesta abierta, tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante que hemos comentado al principio del vídeo, y es el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal es que muchas veces lo utilizamos un poco de manera negativa, y es que cuando los niños nos están diciendo o nos están expresando algo importante para ellos, aunque nosotros le estemos diciendo algo verbalmente totalmente distinto, con nuestra postura o nuestros gestos le estamos dando a entender como que eso no nos interesa. Entonces tenemos que tener cuidado tanto de cómo controlar nuestro lenguaje no verbal y aprender también a leer el lenguaje verbal de los niños o las niñas, porque con su lenguaje no verbal también nos están explicando muchas cosas de cómo se sienten o cómo lo han podido pasar en esa situación problemática. Para responder a todo esto, como hemos dicho, tenemos la respuesta cerrada o abierta, tenemos también la escucha para poder entenderlo mejor y para responder a ciertos mensajes que los niños nos den o sobre todo para cosas que no nos están gustando, podemos utilizar los mensajes yo y así nos comunicaremos de manera asertiva. Los mensajes tú no cuidas nada, tú eres un desastre, son acusadores. Le señala al niño o a la niña como culpable y que es irrespetuoso o irrespetuosa.
En los mensajes yo se describe cómo se siente usted ante el comportamiento del niño o la niña y no acusamos. Esta forma de responder de manera constructiva ayuda a cambiar comportamientos no deseados y ayuda a este tipo de comunicación en igualdad. Pasos para una crítica constructiva. Primero, tenemos que describir el comportamiento concreto que está interfiriendo. Después, explique sus sentimientos, exprese en qué lugar se encuentra usted en esa situación, cómo se siente. Y en tercer lugar, expone las consecuencias negativas que puede tener esa conducta. Explica qué consecuencias positivas puede tener el que cambie esa conducta. Por ejemplo, en lugar de tú no cuidas nada, eres un desastre, podríamos decirle: cuando te pones la ropa nueva para jugar al fútbol, se estropea y me preocupo porque no tenemos más dinero para comprar ropa nueva. Si cambiamos nuestra forma de expresarnos, ellos también aprenderán a expresarse de otra manera y todo esto facilitará que fluya de una manera mucho mejor la relación familiar, sobre todo en un futuro. Nunca es tarde para cambiar, así que inténtalo con todas las pautas que te hemos dejado por aquí. Además, os recordamos que tenéis un email para dar vuestras opiniones o para comentarnos si tenéis alguna duda sobre algún tema o sobre algo más específico que nosotros podamos ayudaros a resolverlo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.